Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a dar de comer a los animales. Se nota que ya ha llegado el otoño, las mañanas son así bastante frescas, pero los días que hemos estado teniendo sí que llegan a los 22, 24 grados a mediodía de máxima, así que todavía no es otoño del todo. Ay. Pero da gusto que haya llegado el frío ya. Y esta semana dan lluvia, esperemos que sea cierto. Vamos, Neo. Y el Neo. Hola, yeguas. Yegua. Yo se ha quedado enganchado, corazón. Aquí donde los animales ha disminuido la población porque, bueno, en otoño intentamos hacer una pequeña criba y procesar a todas las aves que no queremos tener durante todo el invierno, todos los gallos que nos sobran de los que han nacido en primavera y las gallinas viejas que a lo mejor tienen problemas y no queremos que críen y que eso continúe. Hola, yegua. Y esos son los animales que hemos procesado para nuestro curso de faenado de aves que sale en diciembre. Y nada, la verdad es que hemos estado trabajando bastante en el curso estas últimas semanas y aquí en la finca hemos estado haciendo poco, la verdad. Ha sido mucho trabajo de ordenador, mucho trabajo de hacer todo el procesado y grabarlo, que grabarlo hace que tardemos mucho más. Pero bueno, vamos a dar de comer a los animales. He empezado otra vez a darles de comer a las gallinas pienso remojado. Intento remojarlo por lo menos 24 horas, pero voy a intentar hacer otra vez más días de remojo y con más días de remojo ya empieza como a fermentar. Entonces tengo ahí 2 o 3 cubos, relleno uno nuevo cada día y el que he rellenado no lo doy de comer hasta 2 o 3 días más tarde. Entonces ese cubo que ha estado remojando y fermentando durante 2 o 3 días es lo que les doy de comer. Y eso, el pienso así remojado y ya si está fermentado hace que les sea mucho más fácil de digerir y aprovechan mejor ese alimento. Y bueno, es un paso más todas las mañanas, pero me gusta hacerlo, la verdad. Los caballos siguen aquí dentro, no los hemos sacado a pastar todavía porque nos parece que la hierba todavía no ha crecido suficiente como para sacarles. Esperemos que llueve esta semana y a lo mejor dentro de un par de semanas les podremos sacar antes de que la hierba ya deje de crecer por el frío y las pocas horas de luz. Pero bueno, otra cosa que hemos estado haciendo, pensando, y esto ya en la cabeza porque de hacer no hemos hecho nada, es toda esta zona. La queremos empezar a habilitar para los nuevos animales que queremos traer a la finca este invierno. Hay algo de trabajo que hacer, pero con suerte en un par de meses esto está preparado para ellos. Todavía no os voy a decir qué animales son esos, creo que muchos ya habéis dejado en los comentarios qué animal creéis que va a ser, pero bueno, hasta que no llegue el momento no diré nada. ¿Qué dices, Esmeralda? Pavo, ¿puedes parar? Ya hemos terminado aquí. Hoy creo que no he cogido ningún huevo. Anika está mirando dentro a ver si hay. Pero hemos llegado a esa época del año en la que, para empezar, los días se están haciendo más cortos, entonces las gallinas ponen menos huevos. Pero también en otoño las gallinas mudan las plumas, cambian todas las plumas que han tenido todo el año anterior por plumas nuevas, para entrar con plumas nuevas en invierno para estar bien calentitas. Y claro, crecer plumas nuevas requiere mucha proteína y entonces ponen menos huevos. Y estos días hemos estado cogiendo entre 1 o ninguno y 3 huevos al día de las, no sé, 20 gallinas que tenemos. Así que bueno, ¿has encontrado huevos? Ningún huevo hoy. También sospecho, porque no sería la primera vez y lo han estado haciendo, que han estado poniendo huevos en donde tienen la paja los caballos. De vez en cuando hay que rebuscar ahí y alguno se encuentra, pero bueno. El pavo ya está haciendo de las suyas, queriendo
acosarme con la cámara, pero ¿os habéis dado cuenta de las plumas que le han crecido? Esperamos que para esta primavera tenga la cola bien larga. De momento parece que puede ser. Está guapo, ¿eh? Ya hemos empezado a mover a los patos. Intentamos hacerlo cada semana para que tengan hierba fresca, terreno fresco en el que, bueno, hacer caca y hacer sus cosas. Y Annika ya los ha separado por colores. Tenemos a los negros ahí, aquí a los lavanda y los marrones. ¿Crees que esta primavera podremos hacer los colores nuevos que querías hacer, que no pudimos hacer este año por el viaje? No, porque me falta un macho del cruce que querría haber hecho este año. Bueno, pero que es que el año pasado no hicimos ningún cruce, o sea que vas a hacer cruces. Haré Es la cruce, idea. pero no saldrán colores nuevos. Pero bueno, estará el potencial para hacer colores nuevos al año siguiente. Y las ocas están contentas también de estar libres. Ya les estamos dando menos de comer para empezar, porque son menos, unas cuantas las hemos procesado y están en el congelador. Y claro, ahora que hay más hierba, pues están comiendo hierba y ya no nos hace falta tanto grano. Nos gusta mucho verlas sueltas. Hemos intentado dejar todas las hembras que han nacido este año, las que teníamos, y algunos machos. Vamos de vuelta a casa, por aquí por la huerta, que tengo ilusión de mirar los brócolis, a ver si hay alguno para cosechar hoy o mañana, porque queremos hacer una sopa pronto. Todavía no están para cosechar, pero pronto. También os voy a enseñar, si visteis el huerto tour, que fue el vídeo de la semana pasada, os enseñé mis plantas de chile picante Carolina Reaper y os dije que iba a hacer salsa picante fermentada. La he hecho y hoy la voy a triturar y os enseñaré, pero mirad cómo está. Tiene un montón. Ahora, he de decir, en la salsa picante creo que usé 7 y eso creo que fue demasiado, porque la salsa picante está, no la he probado tal cual, pero he metido el dedo un poco en el agua y pica un montón. O sea que no sé qué voy a hacer con todos estos chiles picantes, pero bueno, quizá los sequemos y los tengamos en polvo. Y también están saliendo las coliflores, mirad. Esto tiene gusanitos. Estamos viendo bastantes plantas con bastantes orugas de la col, de los varios tipos de orugas de la col que hay. Así que creemos que vamos a tener que aplicar Bacillus, porque hasta ahora hemos estado viniendo y aplastando las orugas con los dedos, pero creo que ya se está yendo un poco de mano. Es que hemos tenido un otoño bastante caluroso. Si no hace suficiente frío, las orugas pues siguen. Así que bueno, quizá un día de estos apliquemos Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que se puede comprar en un botecito y lo diluyes en agua y lo fumigas por tus plantas y ya está. Es una bacteria que produce unas toxinas y cuando las orugas se comen esas toxinas como que les disuelve los intestinos y se mueren. Es una manera bastante fácil y ecológica de controlar orugas en general, no solo las de la col, todo tipo de orugas. Me he dejado la puerta abierta y enseguida se ha colado el pavo. ¡Pavo, fuera! Venga. ¡No! En realidad si le llamamos viene. ¡Vamos, pavo! ¡Venga, Piwi! ¡Vamos, Piwi! ¡Venga, Piwi! ¡Vamos, Piwi! Pero que sepáis que desde que hemos puesto esto ahí encima de la puerta, no sé si se ve, es un trozo de malla, en las dos puertas el pavo no se ha colado, no se cuela. Y Esmeralda, desde que no tiene a los niños, que algunos habéis dejado comentarios preguntando qué ha pasado con los pavitos los encontramos casa nueva hace ya un par de meses y estamos encantadas de no tenerles aquí porque Esmeralda se colaba todos los días en el huerto a comerse todo y ahora ya no se cuela.
puede la cámara, ¿eh? Sí. Vamos a triturar la salsa picante fermentada, pero primero, por favor, admirar nuestra bayeta. Nos ha costado mucho encontrar bayetas, bueno, tanto que no las hemos encontrado, bayetas de 100% algodón. Pues amigos, las hemos hecho nosotras de ganchillo y estamos encantadas. Pues esta es la salsa picante fermentada. Está dentro de este cuenco porque cuando está fermentando pueden salir los líquidos y bueno, para que no salgan por todos lados, caen aquí dentro. Bien. Vamos a triturar la salsa picante fermentada. Esta salsa la hice hace una semana y media y a mí me parece que ya está suficientemente fermentada y eso sí, esto va a seguir fermentando. Es muy fácil de hacer, creo que ya he explicado cómo se hace en algún que otro vídeo, pero bueno, lo volveré a hacer. Cortas todos tus pimientos en trozos relativamente pequeños, como así. Bueno, depende de cómo de picantes sean tus pimientos picantes que vas a usar, puedes poner más o menos pimientos picantes. Bueno, en este caso, como eran estos chiles tan picantes, puse bastante pimiento dulce. O sea que para, digamos, diluir el picante, añades lo que te parezca apropiado de pimientos dulces para diluir el picante, ¿no? Unos ajos también, esto tiene cebolla también, este le he puesto perejil, pero lo ideal sería añadir cilantro, lo que pasa es que no tenía. Y luego le pones una solución de agua con sal. La sal lo que va a hacer es impedir que se desarrollen bacterias malas antes de que empiecen a inocular las bacterias buenas. Y luego lo dejas aquí durante una semana o así y ya lo podrás triturar. Os voy a enseñar, aquí le ha crecido un poco de una película blanca arriba, que a veces puede crear un poco de inseguridad si no lo has hecho nunca, pero esto está bien. Mientras no esté creciendo hongos, que se vean las esporas, sobre todo hongos negros, está todo bien. Esta película blanca es normal, son bacterias y levaduras que se acumulan ahí arriba. Vamos a triturar y embotellarlo. Una pequeña recomendación, conviene usar guantes. Cuando hice esta salsa picante, cortando todas estas guindillas picantes, me quemaron las manos durante 2 días. Y casi no las toqué, ¿eh? He vuelto a cometer el mismo error. Wow, Anika, tiene pinta peligrosa. Ahora va a haber que probarla, ¿eh? Tengo estas botellitas que tienen aquí el agujero muy pequeño. Lo que vamos a hacer es filtrar esto y añadir solo el líquido a estas botellas y así será más tipo tabasco. Creo que va a ser interesante. Pero que sepáis que esta salsa picante no la metemos en el frigorífico ni nada, se queda en la despensa a temperatura ambiente. Dura años porque en la fermentación se produce ácido láctico y se vuelve bastante ácido esto y dura un montón de tiempo. Ahora Anika y yo lo vamos a probar, pero vamos a hacer el tabasco primero. ¿Vamos a ver? Madre mía, es que mirad el color peligroso que tiene, ¿eh? Bueno, vamos a probar un poco de esto, ¿te parece? Así en el dedito. ¡Oh! ¡Oh! Pica en cuanto lo tragas. De sabor está muy rico. Está muy rico de sabor, tiene así como aroma a pimiento y a guindilla y también se saborea el perejil. Y se me olvidó deciros una cosa que añadí también porque no tenía cilantro, es, ¿cómo lo llaman? Coriandro. ¿Coriandro? Bueno, las semillas de cilantro. Está muy rico, creo que ha sido un éxito. Está bastante picante, pero creo que está muy bien. Bueno, un éxito.
Por favor, manipular las guindillas con mucho cuidado, ¿eh? Porque es que los vapores también pican, ¿eh? Madre mía. Sí, ahora no te toques los ojos. Otra cosa que queríamos hacer hoy es hacer kombucha. Hace como 10 días, 2 semanas, reiniciamos la kombucha. Llevábamos muchos meses sin hacer kombucha, realmente sin hacer kombucha, llevamos más de un año. Y lo que queríamos hacer era reiniciarla, porque si pasas mucho tiempo sin hacer kombucha, toda tu kombucha se convierte en vinagre. Y volver a hacer kombucha con el vinagre se queda muy ácido. Total, para reiniciarla lo que hacemos es comprar kombucha de la tienda sin sabor, y preferiblemente las que vienen en el frigorífico, que no están pasteurizadas. Esas, un poco de la kombucha anterior, un poco de azúcar, un poco de té. De hecho tenemos un vídeo entero sobre cómo hacer kombucha. Podéis echarle un vistazo a ese vídeo, porque aquí lo vamos a hacer un poco resumido. Porque lo que vamos a hacer es hacer kombucha ya en botellas, embotellada, que se añade un poco de zumo de fruta, o incluso puede ser solo azúcar, que lo que va a hacer es que se haga carbonatado. Al final el proceso es el mismo que cuando hicimos el experimento de la sidra de manzana con lo que estábamos haciendo para hacer vinagre de sidra de manzana. Echarle un vistazo a ese vídeo también, porque aquí tenemos el vinagre, que todavía no es vinagre, ya está más ácido que cuando hicimos sidra con él, pero bueno, aquí está, ya está empezando a hacer un poco de madre. Y a ver si luego probamos la sidra de manzana, porque hicimos más sidra, porque salió bien el experimento y os lo voy a enseñar. Y también hemos hecho sidra de granada, que es esto, pero esto me lo he guardado para ver si hace vinagre. Lo que es la sidra ya está embotellada en el frigorífico, y también la vamos a probar esta tarde y os vamos a enseñar. Y seguimos teniendo, porque cosechamos granadas la semana pasada y sacamos 2 cajas como de 20 kilos, y aún podríamos cosechar, yo creo que entre 2 y 3 cajas más, ¿no crees, Anika? Sí. Entonces tenemos muchas granadas que usar. Entonces hoy vamos a hacer kombucha, y el zumo de frutas o el azúcar que vamos a añadir para carbonatar la kombucha va a ser zumo de granada. Ya he separado aquí las madres de kombucha, los scobies o hongos los llaman también. No son hongos, o sea que yo no lo llamaría así. SCOBY viene del inglés de Asociación Simbiótica de Bacterias y Levaduras, que es lo que es esto. En español lo llaman madres. Ya lo hemos separado y hemos guardado un poco para hacer la siguiente tanda. Y ya tenemos, esto es toda la kombucha que vamos a usar para embotellar. Ya he calentado mi té, tenemos el azúcar. Si queréis ver todo el proceso en detalle, echarle un vistazo a ese vídeo que hicimos hace como 2 años, es bastante divertido. Vamos. Ya hemos hecho zumo con todas las granadas. Vamos a poner un poquito de zumo en cada botella, porque va a ser la fuente de azúcar para continuar esta segunda fermentación de la kombucha, donde se fermentan estos azúcares en un recipiente cerrado, y eso es lo que hace que esté la kombucha carbonatada. Y todas las pieles de la granada las hemos estado guardando y las secamos fuera, porque estas las usaremos para teñir. Parece que había menos kombucha de lo que pensábamos. Esto nos lo tomaremos como zumo y ya está. Y aquí tenemos la kombucha, que ahora la cerramos. La dejaremos fuera del frigorífico 1 día o 2, realmente depende de la temperatura. Yo creo que con las temperaturas que tenemos ahora, 2 días o día y medio será suficiente. Y ya
lo meteremos al frigorífico y ya estará carbonatado. Y ahora vamos a hacer la kombucha nueva. Para hacer la kombucha lo que tenemos que hacer es té dulce, que yo ya lo tengo aquí. Esto es té con azúcar, nada más. Le voy a añadir un poco más de agua aquí. Y ya estaría. Y a estas kombuchas las voy a poner aquí también. Un día, día y medio, 2 días, depende de cómo vaya la carbonatación. Y luego al frigorífico. Y aquí tenemos el zumo de granada. Muy rico. Ya que estamos con todo esto de la fermentación en este vídeo, os vamos a enseñar cómo quedó la sidra de manzana que hicimos cuando hicimos vinagre de sidra de manzana, que no es más que filtrar todas las manzanas y poner un poco de azúcar en las botellas y cerrar la botella, una botella que se cierre hermética y que aguante presión. Estas que son de cerveza son muy buenas. Y básicamente lo mismo hemos hecho con granada. Esto es sidra, entre comillas, de granada. Que con las granadas sí que hicimos zumo de granada y luego lo que hice fue un pequeño inóculo primario, en inglés lo llaman starter, que lo hice con miel cruda y bueno, en este caso podría no haber sido cruda porque lo que hice fue añadir un poco de la sidra que ya tenía bastante actividad bacteriana y de levaduras fermentando, pero bueno, es un proceso largo de explicar. Y realmente haciendo todo esto, me encanta todo esto de los fermentados. ¿Estaríais interesados en que hiciéramos un curso de bebidas fermentadas? Dejárnoslo en los comentarios porque, bueno, es mucha información y sé que no todos están interesados, entonces hacer vídeos sobre esto, pues bueno, a veces no es lo mejor. Y bueno, nos gustaría ponerlo en un formato más fácil de digerir y todo en un sitio, como un curso online. Si os interesaría, dejadlo en los comentarios porque así lo tenemos en cuenta. Pero en cualquier caso, os quiero enseñar la sidra de manzana que hicimos y la sidra, entre comillas, llámenlo lo que quieran, de granada. Y Anika y yo lo vamos a probar ahora, pero veréis. Cuando haces bebidas fermentadas y las haces carbonatadas en tu casa, igual con la kombucha, obviamente no tienes la capacidad o los medios de medir exactamente cuánto azúcar debes añadir para conseguir una carbonatación, digamos, leve. Controlada, no muy violenta. Entonces suele ser bastante violento, veréis. ¡Ay! ¡Mirad, mirad! ¡Ah! Y hay que estar rápido para cerrarlo porque si no sale volando. Esta es la de granada y igual lo que hacemos es abrirlo un poco, dejar que baje, abrir un poco y dejar que baje hasta que ya se pueda servir. ¡Oh! ¡Ay, qué presión! Vale, vamos a coger una... ¡Mira, mira, mira, mira! Increíble, ¿eh? Me resulta increíble que se pueda conseguir esto en tu casa, sin gases carbónicos añadidos. Esto es fermentación, es una bebida que está viva. Voy a traer unos vasos y probamos, ¿vale, Anika? Siéntese, Anika. ¿Estás preparada? He de decir que hemos estado bebiendo la sidra de manzana que hicimos y cuando haces esto en casa y luego lo pruebas, porque dices, ah, mira esto que hemos hecho, qué rico, lo vamos a probar. Bueno, a lo mejor no te esperas que tenga mucho alcohol o que te vaya a afectar, pero la verdad es que nos pusimos a beber sidra y afectó. Afectó. Hay maneras, hay medios de medir cuánto alcohol tiene, pero y también puedes averiguarlo, depende de cuánto azúcar añadas por volumen, cuánto alcohol se va a desarrollar de ese azúcar. Pero bueno, en cualquier caso aquí no hemos hecho nada de eso, o sea que no sabemos cuánto alcohol tiene esto, pero damos fe. Está divertido. De que sí, está divertido. ¡Ah! Vamos a abrir esta sidra un poco más, dejar que eche... Mirad cómo crece. ¡Ah! Y ahora la de granada un poco más y creo que luego ya lo podremos servir. Esta tiene presión, ¿eh? Sí, está... ¡Uy! Está entretenido incluso abrirlo, ¿no? Es como sí. todo un evento. Sí, desde luego que sí.
Y... pues sabe alcohólico esto, ¿eh? Sí, Sí, esta sí. Creo que esa ya se puede servir, ¿no? No. También podríamos volcarlo rápidamente, pero a veces también puede ser No. desastroso. No, si está así de explosivo no puedes volcarlo tan rápido. No te da tiempo. Teníamos una norma con la kombucha que solo se podía abrir fuera de casa. Bueno, esta la vamos a servir ya rápido. A ver. ¿Te da miedo? Un poco. ¿Estás lista? ¡Wow! No estaba lista. No. Nos hemos quedado sin sidra. Voy a limpiar. ¡Wow! Qué desastre, oye. Sí. Bueno, esta es la poca sidra que hemos podido rescatar. Se nota que ha seguido fermentando en el frigorífico porque no está muy dulce. Sí, a mí me gusta más que esté un poco dulce, no exageradamente dulce, pero no... Esta está menos dulce de lo que me gustaría, pero me sigue gustando, pero sí. Pero Se es nota que está menos dulce que las que hemos probado anteriormente, que tampoco estaban tan explosivas. Sí, Esta ha seguido tía- fermentando todo ese azúcar que En el quedaba. frigorífico, sí. ¡Ay! Bueno, hemos tenido ya bastante paciencia, lo hemos abierto bastantes veces y yo creo que ya estamos preparadas. Me he llenado. Bueno, Maravilloso. tener cuidado y a lo mejor será mejor que nosotras sigamos nuestro propio consejo de siempre abrir esto fuera. ¿Estás preparada? He de decir que huele bastante alcohólico, ¿eh? Lo que se me ha caído encima todo huele muy alcohólico. ¡Wow! Está muy rico. Pero sabe muy alcohólico, ¿no? ¡Wow! Esto te pega un pelotazo. Pero está rico, ¿no? Está rico, sí. Está bastante rico de beber. ¡Wow! ¡Wow! Me voy a pegar aquí un pelotazo a las 12 de la mañana. A las 12 del mediodía. Muy rico. Muy recomendable. Sidra de Granada. Guau, huele muy alcohólico. Sí, ¿eh? Bueno, puedes hacerlo con cualquier fruta que se preste a la fermentación, porque hay algunas frutas que tienden más a la putrefacción antes que la fermentación, como por ejemplo los higos. Pero bueno, manzana, pera, granada, imagino que con cítricos también, albaricoque, bueno, cualquier cosa. Es cuestión de tener claro cómo funciona el proceso de fermentación y todo, y cómo iniciarlo y bueno, eso. Si os interesa un curso, dejadmelo en los comentarios porque es algo que nos encanta y compartir esta información pues es bonito. Nada. Salud. Salud. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Hasta la próxima.